punto muy importante con respecto a al proyecto de infraestructura y este plan migratorio, y vamos a hablar de qué está pasando con el plan migratorio, de qué oposición hay en este momento, de cuáles son las posibilidades de que este plan pase y de lo más actual que está pasando cuanto a la reforma migratoria en los Estados Unidos. Pero antes, queremos invitar a nuestro público que se suscriba a nuestro canal, que active la campanita de las notificaciones para que reciba este contenido diariamente y que le dé me gusta para que Facebook reconozca y lo comparta con más personas. Y los demócratas aprobaron su proyecto de ley de reconciliación, el Build Back Better, en la Cámara Baja sin un solo voto republicano. Y tampoco es probable que contengan votos republicanos en el Senado. Por lo tanto, si se aprueba en el Senado, depende de los 50 demócratas que lo votan. Al menos un senador demócrata tiene serias reservas al respecto, y no creo que sea el único, y esa persona es Joe Manchin. Él está preocupado por una serie de problemas que podrían surgir en este proyecto de ley de infraestructura, pero hoy solo vamos a discutir su preocupación sobre la provisión del parol, que es lo que tiene que ver con migración, el proyecto de ley que le otorgaría un permiso de trabajo a casi 7 millones de personas que se encuentran en los Estados Unidos por más de una década y que entraron antes del 1 de enero del año 2011. Y este plan C lo que otorgaría sería un estatus temporal y una autorización de trabajo a más de 7 millones de extranjeros indocumentados que han estado viviendo en los Estados Unidos continuamente durante más de una década. Manchin no se opone a un programa de legalización, según él. De hecho, él ha dicho que está totalmente comprometido con tratar de ayudar a los inmigrantes, pero no cree que se debe establecer un programa de legalización mientras estén en medio de una crisis fronteriza. Y eso también lo habíamos discutido anteriormente, que veíamos poco probable que se pudiera aprobar una reforma migratoria, hasta menos que no se controlara un poquito lo que estaba pasando en la frontera sur de los Estados Unidos, y que parte de esa turba de gente que estaba entrando a los Estados Unidos iba a afectar lo que pudiera pasar con un posible reforma migratoria. Y aparentemente eso es lo que está diciendo Manchin. Y él dice que hablar de un programa de legalización sin seguridad fronteriza sería ridículo, y la persona promedio, cuando enciende la televisión en los Estados Unidos y ve lo que está pasando en la frontera, eso lo asusta, dice él. Si los inmigrantes creen que pueden ingresar ilegalmente y obtener los beneficios a los que tienen derecho los ciudadanos estadounidenses, seguirán viniendo. Manchin dice que las propuestas anteriores de inmigración y las amnistías han incluido importantes disposiciones de seguridad fronteriza para obtener el apoyo de los demócratas moderados y de algunos republicanos, y ellos estarían abiertos para ese tipo de tratos, o sea, que se asegure mejor la frontera. Ese fue un enfoque utilizado para obtener un apoyo bipartidista para el último gran programa de legalización que fue establecido por la Ley de Control y Reforma de la Inmigración en el año 1986. O sea, en el año 1986, en la reforma de Reagan, lo primero que se hizo antes de iniciar esa reforma fue asegurar la frontera, asegurarse de que todo estaba controlado en la frontera, para después dar una reforma migratoria, porque eventualmente todos lo sabemos que desde el momento que se anuncie que van a dar una reforma migratoria en los Estados Unidos, esa frontera van a querer explotar de gente corriendo para allá. Y Manchin también ha dicho que no va a votar para anular a la parlamentaria del Senado si ella recomienda eliminar la disposición del parol del proyecto de ley, porque no está dentro de las reglas de la reconciliación. Él no va a votar por el proyecto de ley. Y ya habíamos dicho que los demócratas no pueden tener un margen de error y necesitan que todos voten. Si uno no vota, se cayó el proyecto de ley. Y el proceso de reconciliación fue establecido por la Ley de Presupuesto del Congreso del año 1974 para permitir una consideración rápida de ciertas leyes de impuestos, gastos y límites de la deuda. Para las personas que no saben, ¿Manchin es demócrata o republicano? Manchin es demócrata, pero sí, es que funciona como un camaleón, porque es casi republicano, porque él está en un estado donde ese estado es un estado que es diferente a todos los otros estados, un estado que le gusta la minería, donde la mayoría de personas son personas acaudaladas y donde la mayoría de habitantes son republicanos también. Manchin es un senador de Virginia Occidental y, según una encuesta de Rasmussen publicada el 22 de noviembre, los votantes de Virginia Occidental se oponen abrumadoramente a la disposición de legalización en el proyecto de ley de reconciliación. Aparentemente lo que está pasando en los Estados Unidos ahora mismo, que lo que digan los habitantes de Virginia Occidental y Joe Manchin es lo que va a pasar en el país entero. Los resultados de la encuesta dice que el 79% de los posibles votantes, sí,
de Virginia Occidental están preocupados por el nivel actual de inmigración ilegal. Y una cosa, Virginia no es un estado que tiene mucho estado. Ellos están bastante exagerando ahí. Exactamente, el 70% piensa que el gobierno federal debería adoptar políticas más estrictas para reducir el flujo de cruces ilegales en la frontera mexicana. Solo el 17% aprueba la disposición de libertad condicional. O el parol. Exactamente, que ofrecería 10 años de autorización de trabajo y estatus legal temporal a más de 7 millones de inmigrantes ilegales. Incluso entre los demócratas, solo el 33% lo apoya, sin una aplicación adicional para obtener el control de la frontera del país con México o para detectar una futura migración ilegal. El 64% cree que es una disposición de amnistía que alentaría más cruces ilegales en la frontera y el 65% votaría contra un miembro del Congreso que apoya esta disposición. Exactamente, sin la adición de medidas de seguridad fronteriza para abordar el nivel actual de cruces fronterizos ilegales. O sea, que los votantes de Virginia Occidental están presionando para que nadie vote, o sea, que el representante de ellos no vote a menos que no estén estos puntos asegurados. Sin embargo, los votantes de West Virginia no son los únicos que se oponen al proyecto de ley de reconciliación por varias razones. Una encuesta de Rasmussen publicada el 29 de noviembre encontró que el 51% de los posibles votantes también se oponen al proyecto de ley, como mencionaba anteriormente, y que solo el 42% lo apoya. Y también hay otros motivos que tienen para rechazar este programa de legalización, y los demócratas están basando el programa de legalización en la provisión del parol en la sección 1182D5 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad INA, que otorga al secretario del Departamento de Homeland Security una autoridad amplia y discrecional para permitir a los extranjeros que de otro modo no serían admisibles en el país bajo las leyes de inmigración norteamericanas para entrar y permanecer en los Estados Unidos temporalmente. Como hemos señalado anteriormente, el programa Parol en el proyecto de ley de reconciliación violaría las restricciones de la ley. Los demócratas podrían haber incluido una enmienda para hacer que su programa fuera permisible bajo la autoridad otorgada por la disposición del parol, pero no lo hicieron. Es más, el sistema federal de inmigración no puede manejar las aplicaciones que ya tienen. Al 30 de junio de este año 2021, el retraso de las autorizaciones de empleo en los Estados Unidos era de 1.36 millones de solicitudes. Los demócratas deberían proporcionar esos recursos para manejar ese número de casos antes de agregar 7 millones más, afirmaron. Finalmente, no habría límites numéricos sobre cuántos inmigrantes indocumentados podrían obtener un estatus legal temporal y una autorización de trabajo. Esto podría convertirse en el programa de legalización más grande de los Estados Unidos haya tenido, y los demócratas están tratando de aprobarlo sin un apoyo bipartidista mediante el uso de un proceso de reconciliación promulgado para acelerar la aprobación de medidas presupuestarias. Y sorprendería mucho si Joe Manchin sería el único senador demócrata que vota en contra de este proyecto migratorio. Aparentemente hay muchas cosas todavía que discutir en esta próxima semana con respecto a la seguridad fronteriza y con respecto a otros puntos de esta posible reforma migratoria. No, ¿y de qué sirve decir como no? Porque los ciudadanos de esta parte no quieren saber de eso. O sea, al fin y al cabo, se supone que cada senador es su opinión, no tiene que ver. Lo que pasa es que los senadores se deben a sus municipios. O sea, si él no hace lo que dicen sus municipios, entonces es muy posible que en las próximas elecciones del año 2022 él no va a ser elegido. Entonces, por esa razón es que todos los senadores están manejando estos casos con guantes de seda para ellos no quedar envueltos en algo negativo que pudiera afectar sus aspiraciones congresionales. Y bueno, señores, vamos.